Como les había indicado, la primera unidad, que fue la introducción del análisis estructural, que la completamos con la tarea que ustedes hicieron de principios del análisis, y seguido de eso, también la unidad 2 viene siendo como un repaso, que es el análisis de estructuras estáticamente determinadas, que es una continuación de lo que ustedes vieron en resistencia, específicamente para las vigas. Vamos a seguir en ese orden, pues como ya retomamos o ya repasamos el caso de las vigas, vamos a ver un método para calcular algo nuevo a lo que ustedes han visto en cursos anteriores. Específicamente respecto a los efectos internos que se generan por cargas externas en las estructuras, nos queda determinar las deformaciones, en este caso las deflexiones. Entonces, vamos a ver lo que es la ecuación de la elástica. Eh, la metodología en este semestre para este curso va a ser pues que vamos a trabajar de la mano, ustedes van a trabajar bastante en sus casas para complementar lo que se vea en el curso. Respecto a este tema, que es la ecuación de la elástica, se puede demostrar, y ese procedimiento de demostración puede ser un poco extenso, pero se puede demostrar que una viga sometida a una carga, convenientemente la voy a colocar hacia arriba. Entonces coloco una carga hacia arriba, una carga P. Esa carga puntual en este caso me va a generar entonces una deformación en mi viga. Listo. De esta manera yo puedo determinar una ecuación para calcular el desplazamiento en función de cualquier o en función de la longitud mejor de la viga en cualquier tramo de la viga, siendo x, tal que x puede tomar valores de 0 hasta L. Esta es la longitud de la viga L. Entonces, y de x va a ser el desplazamiento de la viga a una distancia x. Y x va a tener valores de 0 hasta L. El objetivo de plantear esta convención, o sea, de proponer que la carga va hacia arriba, aunque es una viga en voladizo, es manejo de signos. Si yo planteo esa convención, si el desplazamiento me da positivo, pues quiere decir que se mueve hacia arriba, y si me da negativo, pues se mueve hacia abajo. Es con ese objetivo, para que el resultado nos dé de esa manera. Muy bien. Ahora, cuando yo veo esta sería la deformación de la viga. En esa deformación también puedo evidenciar que la viga se está curvando. Entonces, que aquí aparece un momento. Y para este caso específico de esa viga en voladizo, entonces ese momento tiene una variación lineal, el diagrama de cortante es constante, porque tengo solo una carga puntual, y el diagrama de momento va a ser lineal, tal que el máximo valor está en el empotramiento. Y este sería el diagrama de momento, M. Entonces, si yo me ubico también en una distancia X, pues
puedo determinar cuál es el momento en función de esa distancia. Esto que estoy planteando aquí es lo que ustedes hicieron en resistencia de materiales, sacar ecuaciones, me confirman, ¿verdad? Aprendieron a sacar ecuaciones de cortante, momento en una viga. Sí, profe. Muy bien. Entonces, como podemos plantear esa ecuación, o sea que el momento es variable en función de la longitud, así como el momento varía, pues también varía el desplazamiento. Donde yo me ubique, pues hay un momento. Donde yo me ubique, hay un momento. Así que ese desplazamiento está en función de ese momento. Es decir, la deformación mejor estaría en función de esa curvatura. Adicional, si yo tengo deformación, si tengo curvatura mejor, no deformación, pues también es evidente que aquí se me genera un giro, que también va a ir variando en función de la distancia X. Muy bien, entonces de esa manera puedo establecer que hay una estrecha relación entre la deformación y el momento, y también parte de haber definido que la carga iba hacia arriba era plantear que el momento iba a ser positivo, que el desplazamiento iba a ser positivo hacia arriba, y que a propósito estoy generando una curvatura positiva. Es decir, mi viga se está curvando de esta manera, en donde la tensión está en la parte de abajo y la compresión arriba, una curvatura positiva, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Yo voy a plantear ya la ecuación de la elástica con la que vamos a trabajar y aplicar el método. Y a ustedes les va a quedar de tarea profundizar en este tema de ecuación de la elástica y específicamente determinar cómo se llega a esa ecuación. La demostración en un primer instante pues analiza lo que es la curvatura que se genera, ¿no?, en una viga, y relaciona entonces esa curvatura con ese desplazamiento. Esto es curvatura. La curvatura se define como K, la podemos definir como K, aunque se confunde como con rigidez, ¿no? Bueno, no importa, igual vamos a utilizar. Dejémosla como K sub, ¿qué le ponemos? K sub I. Muy bien, esa curvatura la dejamos como K y va a ser igual, no, quitémosle, curvatura va a ser igual a la segunda derivada de el desplazamiento respecto a X dos veces. ¿Listo? Entonces, eso es curvatura en función, o sea, lo que se me curva la viga va a estar en función del mismo desplazamiento. Es lo que me presenta esta condición. Adicional, cuando hay curvatura, pues también se generan esfuerzos. Entonces, si esta es mi sección que era plana antes de deformarse y una sección homogénea, pues los esfuerzos normales asociados a la flexión son lineales y el esfuerzo tiene esta condición, es cero en el eje neutro y máximo en los extremos. Entonces, este esfuerzo se calcula como momento por Y sobre la inercia, tal que Y va a ser la altura medida desde el eje neutro. No estoy colocando Y trazo, sino Y. Muy bien. Entonces, aquí tengo también pues que cuando hay curvatura, que es la deformación, se generan esfuerzos internos normales asociados al mismo momento. El momento que estoy determinando en mi modelo de la viga. Muy bien, esto es una simplificación enorme que estoy haciendo de la ecuación de la elástica, pero básicamente con estos conceptos se llega a demostrar que
la curvatura K, que es la segunda derivada del desplazamiento respecto a X dos veces, es igual a el momento. Así como lo dije, o sea, si el momento varía, la deflexión también varía en función de X, entonces depende de dónde quiera evaluar el desplazamiento, pues ahí tengo que evaluar el momento, entonces va a ser el momento en función de X, sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Básicamente este término, E por I, me representa la rigidez. ¿Listo? Está representando una rigidez efectiva, el módulo de elasticidad por la inercia. Esta es entonces la ecuación de la elástica. En algunos casos, si ustedes consultan en la literatura, pues tenemos el signo negativo aquí, que está asociado más que todo es al tipo de curvatura, ¿no? Pero para lo que vamos a hacer, o la forma en la que vamos a interpretar los resultados, da lo mismo colocar el signo no. Más bien lo vamos a ver es cuando tengamos un resultado, ver qué significa el positivo o el negativo que va a estar asociado a esta condición de curvatura. Entonces, de la forma en la que lo vamos a trabajar y como lo voy a presentar, esto es como lo pueden encontrar en la literatura, pero aquí en nuestro curso vamos a trabajarlo sin el signo, porque me parece más cómodo de esa manera. ¿Listo? Solo es por eso. Entonces, para el curso, la expresión de curvatura se determina con esta condición, la que estoy planteando allá, en donde el momento es positivo, me genera una curvatura positiva. Cuando el momento es positivo, me indica entonces que el desplazamiento es positivo hacia arriba y el desplazamiento es negativo hacia abajo. O sea que si yo planteo ese sentido, planteo que mi momento está haciendo curvatura positiva, esta va a ser la convención de los desplazamientos. Convención de Y de X. Si usted se acostumbró a plantear el momento con o a plantear la ecuación con el momento haciendo curvatura negativa, este sentido, m de x, curvatura negativa, entonces es lo contrario. Si el desplazamiento te da positivo, quiere decir que va hacia abajo, obviamente. Miren, si es curvatura negativa, la viga se me está desplazando hacia abajo, o sea, la carga aquí estaría hacia abajo para generar esa curvatura positiva. Aquí la carga está hacia arriba para generar esa curvatura positiva. Entonces, si planteamos la curvatura negativa, la carga va hacia abajo, por lo tanto, si el desplazamiento da positivo, quiere decir que va hacia abajo. Si da negativo, pues entonces iría hacia arriba. ¿Vale? Convención. Entonces, al hacerlo de esta manera, pues digamos que me evito ese signo negativo, si no lo podría colocar y tengo que estarle cambiando el signo a la ecuación de momento, así que por eso es que lo evito y me parece que es ir a la fija más con esta convención. Y a ustedes se les queda grabado más rápido esto, en decir, mira, siempre vamos a plantear el momento haciendo curvatura positiva, de modo que el valor de desplazamiento, si me da positivo, sé que es hacia arriba, si me da negativo, sé que es hacia abajo. ¿Listo? Con esa vamos a hacer los ejercicios, pero si alguien quiere usar esta segunda convención, lo puede hacer, pero con esta condición, ¿no? Negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Este método, no, un ejercicio no porque no he hecho el método. Esta es la ecuación de la elástica. Entonces a ustedes les queda aquí la tareita, que es demostrar.
Viendo la ecuación de la elástica, ahora vamos a ver el primer método que vamos a usar en este curso para calcular las deflexiones, que es el método de la doble integración. Es un método muy básico, fácil de interpretar, se basa en la ecuación de la elástica. Como dijimos, curvatura es igual a la segunda derivada del desplazamiento respecto a x dos veces, igual a la ecuación de momento sobre E por I. Entonces, si yo integro esta ecuación de la elástica una vez, esto es curvatura. Si la integro una vez, tendría la derivada de y respecto a x, que esto ya sabemos que es igual al giro, la pendiente. Entonces, sería igual a la integral de la ecuación de momento. M de x sobre E por I. Y este es giro. Muy bien, no quiero giro, quiero desplazamiento. Entonces, quiero y de x. ¿Qué tengo que hacer? Integrar dos veces. Ese es el método de la doble integración. Integrar dos veces la ecuación de momento para encontrar el desplazamiento. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Algo importante, cuando integramos van a aparecer constantes. Entonces, cuando aparezca aquí el giro, pues voy a tener que sumar una constante de integración C1. Acá va a ser la ecuación anterior, la integral de la ecuación anterior, o bueno, más C1 más C2, dejémosla así. Más, en este caso sería C1 por X, porque es una constante, más C2. Entonces, C1 y C2 van a ser constantes de integración. Y en esos cursos de matemáticas, en donde a veces pensamos que no vamos a usar nada de lo que aprendimos en ecuaciones diferenciales precisamente, ¿cómo se obtienen unas constantes de integración? ¿Qué aprendieron a ustedes a aplicar o a usar para obtener constantes de integración? Condiciones iniciales. Muy bien, entonces, para estas constantes de integración vamos a utilizar condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales las vamos a dividir en dos grupos. Vamos a llamarle a unas condiciones de borde. Las condiciones de borde van a estar asociadas a los apoyos. Entonces, yo puedo tener, estamos analizando vigas y este método lo vamos a usar en vigas. Cuando ya veamos pórtico, retomamos un ejercicio de pórtico y aplicamos los métodos para pórtico. Entonces, esta es una viga, puede ser un apoyo fijo, un apoyo articulado, da lo mismo, en términos de desplazamiento da lo mismo. Puede ser, aquí hago un corte, ¿no? Puede ser un apoyo empotrado. Esos son los tres tipos de apoyos que tengo. Los dos primeros básicamente nos dicen lo mismo. Si yo le coloco una carga a esa viga, pues obviamente una carga perpendicular, mi viga se deforma, se va a deformar. Mi objetivo es determinar esa deformación. Pero hay unas condiciones en los apoyos en las que la deformación es conocida. Específicamente,
Cuando yo evalúe el desplazamiento en función de una distancia x, donde x tiene valores de 0 hasta L, entonces digo, esta es y de x. Para este apoyo fijo, pues el desplazamiento y, el desplazamiento en x tiene valores de 0 hasta L, en x igual a 0, es igual a 0 porque es un apoyo, ¿no? Muy bien, si por acá tuviera el otro apoyo, pues entonces también se cumple que el desplazamiento en x igual a L, en el otro extremo de la columna, es igual a 0. Esa es una condición inicial, ¿listo? Asociada a los desplazamientos en los apoyos. Y estas condiciones aplican para cualquiera de estos dos apoyos. La única diferencia entre el apoyo fijo y el apoyo articulado es que el fijo tiene restricción del desplazamiento en X, pero aquí no le vamos a colocar a esa viga un desplazamiento, una fuerza axial. Y si la colocáramos, la fuerza axial no afecta la deformación vertical, entonces se puede analizar de forma separada y simplemente hacer superposición de resultados si quisiéramos. Para el caso de las cargas verticales, entonces solamente me interesa la condición del desplazamiento vertical. Y estas condiciones aplican para los dos tipos de apoyos, porque tanto el apoyo fijo como el apoyo móvil tienen restricción del desplazamiento en Y. ¿Eso está claro? ¿Lo entendemos? Sí, profe. Muy bien. Y ahora para el empotramiento. El empotramiento tiene la misma condición. Tomamos X desde el origen. Entonces tendríamos que el desplazamiento en X igual a 0 es 0. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? ¿No? ¿O me están escribiendo? No, perdón, los di sin querer. Ok. Listo, entonces, el desplazamiento en el empotramiento cuando X es 0, pues me da 0. ¿Y qué otro valor de deformación conozco en ese empotramiento? Momento. Momento no, de deformación. ¿Qué deformación está asociada al momento? Del giro, profe. El giro. El giro, o sea, la pendiente en X igual a 0 es 0. Por eso aquí está así, miren. Aquí el giro es 0. ¿Listo? En cambio acá sí tengo giro y aquí sí tengo giro. Diferente de 0. Ojo con esto, o sea, esto es conceptual. Porque se quedan con no sé por qué, que el giro siempre es 0 en el apoyo. No, el giro es 0 solamente cuando hay empotramiento. ¿Listo? Entonces, para que tengamos cuidado con esa parte. Estas serían las condiciones de borde que podemos considerar en los apoyos. En algunos casos, vamos a ver en cuáles casos más adelante en un ejercicio, también vamos a necesitar condiciones de frontera. Las condiciones de frontera las vamos a usar cuando tenemos más de un tramo con, pues más de un tramo del elemento. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera analizando esta viga con carga uniformemente distribuida en toda su longitud, aquí no hay ninguna frontera. Tengo un nudo inicial y un nudo final y ya. No hay frontera, o sea, mi elemento no se está dividiendo en secciones. Entonces aquí no hay fronteras. Pero si a esa misma viga yo le dijera no, la carga no está en toda la longitud, la carga está solo en una distancia, llamemos a esta distancia A, y esta sería B,
Bueno, aquí sí tengo una frontera. ¿Dónde está la frontera? Pues en ese tramo, entre ese tramo que tiene carga y el tramo que no tiene carga, o sea, donde tengo una división de secciones. Entonces, aquí está la frontera. Pero en esa frontera se tiene que cumplir lo siguiente. Cuando yo analice la deformación de la viga, en esa frontera tengo que tener compatibilidad de deformaciones. En esa frontera se tiene que cumplir que cuando yo calcule una ecuación de momento para este primer tramo, permítame, hago esto más abajo para sacar el momento. El diagrama de momento en el primer tramo de longitud A, donde tengo la carga uniformemente distribuida, ese diagrama de momento es cuadrático porque la carga es lineal. Porque el diagrama de cortante, perdón, es lineal, la fuerza es uniformemente distribuida. En el segundo tramo tengo una tendencia lineal porque el cortante es constante, entonces el diagrama de momento es lineal. Así que yo voy a tener dos ecuaciones. Aquí voy a tener una ecuación de momento M1 de X para el primer tramo y una ecuación de momento para el segundo tramo, M2 de X. El primer tramo va a tener valores de X de 0 hasta A. El segundo tramo va a tener valores de X. Vamos a ver que aquí pueden haber varias condiciones. Podría decir de 0 hasta B, si usamos el diagrama de cuerpo libre que les enseñé a hacer en la clase pasada. O si no les gusta mucho ese diagrama, puede decir que es de A hasta L, donde L es igual a A más B. Cualquiera de las dos. ¿Está bien? Se tiene que llegar al mismo resultado, pero vamos a ver que una es más fácil que la otra. Entonces, tengo dos ecuaciones de momento. Luego, si tengo dos ecuaciones de momento, voy a tener dos ecuaciones de desplazamiento. Tendría y1 de x para el primer tramo y y2 de x para el segundo tramo. ¿Listo? Tengo dos ecuaciones. Tengo dos tramos, dos ecuaciones, tengo una frontera. Y las condiciones que vamos a usar cuando tengamos frontera, entonces nos ubicamos justo en la frontera y decimos, mira, tenemos que unir ese nudo que tienen en común ambos tramos y se tiene que cumplir que el desplazamiento en x igual a A, por ejemplo, va a ser igual al del primer tramo, va a ser igual al desplazamiento del segundo tramo en x igual a A. Esto sería si utilizo, la segunda forma, tal que el tramo 2 va desde A hasta L. ¿Listo? Aquí les voy a dejar la condición tal que X está de A hasta L. Muy bien. Así como el desplazamiento tiene que ser igual en esa frontera, entonces el giro también, la pendiente. Ahí tendría que el giro de X, que tengo una ecuación de giro en el primer tramo, teta 1 de X, y una ecuación de giro en el segundo tramo, teta 2 de X. Independientemente de esa condición, se tiene que cumplir que en la frontera el giro del primer tramo, evaluado en X igual a A, es igual al giro del segundo tramo, evaluado en X igual a A. Muy bien. Entonces,
Esa es una condición de frontera. Esa condición de frontera, de la forma en la que la estoy escribiendo, va a ser válida cuando tengo valores de X para el segundo tramo de A hasta L. Vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre, pues que ese le di mucho énfasis en la clase pasada. Con diagrama de cuerpo libre, siempre las ecuaciones que saquemos van a estar siempre arrancando desde cero. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, cuando usamos diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que X del segundo tramo va a ser de 0 hasta B. ¿Listo? Y cuando tenemos esa condición, las ecuaciones de frontera, que el concepto es el mismo, se van a modificar es por el límite donde la reemplazamos. Para el caso del desplazamiento, el del primer tramo no cambia, sería el desplazamiento en X igual a A, va a ser igual, lo que cambia es el segundo tramo. El desplazamiento del segundo tramo, pero iniciando el segundo tramo, o sea, aquí sería X igual a 0, tal que X arranca desde donde está la frontera. Entonces sería en X igual a 0. Y para el caso del giro, entonces el primer tramo no cambia, me cambiaría el segundo diciendo que el giro del tramo 2 es igual al giro del tramo 2 en X igual a 0. Son dos métodos. Ustedes van a concluir cuál les gusta más. Si me preguntan a mí, usando el diagrama de cuerpo libre, es mucho más fácil aplicar el método. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Calculemos el desplazamiento en esta viga empotrada. Le vamos a colocar una carga uniformemente distribuida. Coloquémosle 20 kilonewton por metro y una carga puntual de 10 kilonewton. Vamos a decir que ese voladizo tiene 2 metros. El término E por I lo vamos a manejar constante. Muy bien. Entonces, es una viga estáticamente determinada. Para este método vamos a usar vigas estáticamente determinadas. ¿Por qué? Porque aunque se podría aplicar para vigas estáticamente indeterminadas, cuando veamos los métodos para solucionar estáticamente indeterminadas, vamos a ver que lo primero que se calcula son las deformaciones. Entonces no tiene sentido utilizar un método con el que calculas deformaciones, calcular fuerzas internas y luego devolvernos y utilizar otro método que a partir de las fuerzas internas que calculé con las deformaciones, vuelvo a calcular las deformaciones. Hago un ciclo que no vale la pena. Entonces allá vamos a ver que el mismo método me da esa deformación. Lo que tenemos que hacer es solucionar la viga, o sea, necesito específicamente la ecuación de momento. Recuerden, la segunda derivada del desplazamiento respecto a x dos veces es igual a la ecuación de momento sobre E por I. E por I es constante, entonces lo voy a pasar incluso al otro lado. O sea, voy a decir, si integro una vez, obtengo el giro y esta va a ser igual a la integral de la ecuación de momento. Si integro dos veces,
obtengo el desplazamiento doble integral de la ecuación de momento, o lo que es lo mismo, la integral de la ecuación del giro. Eso es lo que voy a hacer. Entonces necesito una ecuación de momento. Calculemos las reacciones para esta viga. Entonces la reacción vertical RY va a ser igual a 20 por 2 metros, la puntualizo, más 10. Tendría 50 kilonewton. Y el momento de empotramiento, llamemos a este el nudo A. Entonces el momento de empotramiento en A sería igual a 20 por la puntualizo, 2 metros, por el brazo, que sería 1 metro, más 10 kilonewton de carga puntual por 2 metros. ¿Listo? Entonces tendría 60 kilonewton por metro. Con esa información obtengo entonces mi ecuación de momento. Y ahora si hago el corte, tengo solamente un tramo. Entonces aquí está mi tramo con una carga de 20 kilonewton por metro. Tengo reacciones 50 vertical y momento de 60. Y requiero determinar una ecuación en función de la distancia X. Hago el corte y entonces planteo mi ecuación. Como les dije cuando hice la introducción, vamos a plantear un sentido tal que yo pueda interpretar el signo al final. Entonces les dije, si planteamos que la curvatura es positiva y el desplazamiento me da positivo, quiere decir que va hacia arriba. Si me da negativo, va hacia abajo. Entonces m de x lo planteo haciendo curvatura positiva. ¿Listo? Muy bien. Hago sumatoria de momentos en este punto A para encontrar esa ecuación. Y tendría, este sentido es positivo, entonces m de x, que es el que quiero calcular, me ubico en A, está haciendo momento la carga de 20 respecto a A, está haciendo momento positivo. 20 la puntualizo en la distancia X y el brazo sería X medios. Muy bien. Ahora tengo la reacción de 50 vertical, está haciendo momento negativo, menos 50 por el brazo, que sería X. Por el brazo, que sería X. Y tengo un momento en el empotramiento que tiene signo positivo, más 60. De aquí me queda entonces que mi ecuación de momento es igual a, paso al otro lado con signo contrario todo, sería menos 40, menos 10 x cuadrado más 50x y menos 60 es la ecuación de momento, y esta ecuación es válida desde 0 hasta la longitud de la viga, que son 2 metros. Muy bien, entonces tengo mi ecuación de momento, así que aplico el método. Entonces, método del doble integración. Vamos a obtener el giro. Entonces, el giro, el término de por y lo paso al lado izquierdo. El giro va a ser igual a la integral de esa ecuación de momento, m de x. Sería igual entonces a menos 10x al cubo sobre 3 más
50 x al cuadrado sobre 2 menos 60x y más una constante de integración C1. Integro otra vez y obtengo el desplazamiento. Va a ser la integral en este caso del giro, la doble integral del momento. Entonces sería menos 10 x a la 4 sobre 12 más, este me daba 25 x al cubo sobre 3 menos 60 x al cuadrado sobre 2 más C1x más C2. Tengo mis ecuaciones para simplificarlas un poquito. Un momento, por favor. Voy a simplificarlas un poquito. Entonces me queda que E por I por el giro va a ser igual a menos 10 x al cubo sobre 3 más 25 x al cuadrado menos 60x más C1. E por I por el desplazamiento sería entonces menos 5 sextos x a la 4 más 25 tercios x al cubo menos 30 x al cuadrado más C1x más C2. Si llegan a ver algún error, por favor me dicen. Muy bien, estas son mis ecuaciones. Ahí tengo mi ecuación preliminar para obtener desplazamiento y giro en esa viga. Pero para poderlas utilizar necesito determinar cuáles son las constantes. Entonces recordemos que utilizamos las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces tengo como condición inicial pues solamente un apoyo, que es un apoyo empotrado, y ese apoyo empotrado tiene esta condición de deformación. El desplazamiento en x igual a 0 es 0 y también el giro en x igual a 0 es 0. A partir de esas condiciones entonces calculo las constantes. Si voy a evaluar E por I por el giro en x igual a 0, 0, entonces puedo concluir, se me va 0, 0, 0, que C1 es igual a 0. Y cuando evalúe el desplazamiento en x igual a 0, es 0, entonces se cancela 0, 0, 0, 0 y me queda que C2 es igual a 0. Muy bien, así que estas constantes son 0 y 0 para este caso. Con eso concluimos entonces que las ecuaciones de giro y desplazamiento van a ser las siguientes. El giro va a ser igual, paso 1 sobre E por I, el término E por I lo que va a hacer es reducir, pues es la rigidez, me representa la rigidez para calcular esa deformación, por menos 10 tercios x al cubo más 25 x al cuadrado menos 60x. Ese es el giro y el desplazamiento 1 sobre E por I por menos 5 sextos x a la 4 más 25 tercios x al cubo menos
30x al cuadrado. Ahí está, esas son las ecuaciones de giro y desplazamiento. Con esas ecuaciones yo puedo determinar la deformación de esta viga en cualquier parte de su longitud. Entonces puedo determinar cómo se va a deformar esta viga. Y de x y teta de x. Para efectos del diseño, cuando estoy diseñando, vamos a diseñar una estructura, evidentemente a mí no me interesa en cualquier parte de la viga, me interesan en puntos específicos, específicamente en donde se generen los máximos desplazamientos. Entonces, para esta viga tendría que el desplazamiento máximo pues es un empotrado, así que está justo en el extremo. El desplazamiento máximo sería evaluar el desplazamiento en x igual a L. Y esto es porque es un voladizo. Entonces miremos ese desplazamiento máximo, ¿a qué sería igual? Tenemos la ecuación de desplazamiento, la evaluamos entonces en x igual a L. En este caso pues 2 metros. Va a ser igual a 1 sobre e por i por menos 5 sextos por 2 metros a la 4 más 25 tercios. ¿Me van ayudando con esa ecuación, por favor? 2 al cubo menos 30 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿Perdón? ¿Qué por ahí se maneja, profe? No te escuché. ¿Me estás dando el valor? No, no, por ahí es constante, lo dejas indicado nomás. Ah, sí, lo dejo como e por i. Ay, Dios. Profe, me dio menos 200 tercios. Listo, fue. Menos 200 tercios, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces... bueno, esto lo voy así por negativo. Menos 200 tercios. Evidentemente el signo negativo, recordemos, estaba asociado a que yo dije voy a colocarle una curvatura positiva a mi viga. No era positiva, la viga se desplaza al otro lado, era evidente, pero yo planteé mi ecuación de momento planteando esta curvatura positiva. Curvatura positiva. Entonces,
Bajo esa condición, si el desplazamiento daba negativo, quiere decir que va hacia abajo, si daba positivo, da hacia arriba por la convención que estoy manejando. ¿Listo? Entonces, se tiene que mover hacia abajo. Muy bien, miremos un valor, coloquémosle una sección a esa viga, coloquemos una sección de 20 centímetros por 30 centímetros, una sección de concreto. Vamos a colocar un concreto malito, resistencia mínima 21 megapascales, el módulo elasticidad 4700 por raíz de F'C. Ese módulo elasticidad, si reemplazamos, esto se reemplaza en megapascales, el resultado me da en megapascales. Da 21.538 megapascales. Con esa información puedo determinar entonces el producto E por I. Módulo elasticidad 21.538 megapascales. Recuerden que para pasarlo a, bueno, no, ustedes no fue que les dije esto, fue a concreto. Las unidades de megapascales, un megapascal equivale a un newton milímetro cuadrado. Y en términos de kilonewton sería 1000 kilonewton metro cuadrado. Para tener compatibilidad de unidades, lo voy a pasar a kilonewton. Entonces 21.538 por 1000 y esto me da kilonewton metro cuadrado. Por la inercia, esto sería módulo elasticidad, por la inercia, y la inercia sería base de 20 centímetros por altura 30 centímetros al cubo entre 12. Esto me dan metros a la 4. ¿Cuánto da ese término E por I? Profe, ¿Sí? a mí me dio 9.69 por 10 a la 11. 9.69 por 10 a la 11. ¿Así? ¿Nos da los demás? ¿Nos da igual? No, porque es que la hice con el en centímetros, pero si solo cambiaría el por 10 y lo corrijo. $9.692. Sí, profe, 9.692.1. Ay, ¿qué es que estoy escribiendo? Listo. Unidades, esto me queda kilonewton sobre metro, metro cuadrado con metro cuadrado se cancela, kilonewton por metro cuadrado. Entonces, bajo esta condición, si esta fuera la viga, el desplazamiento máximo va a ser igual a 1 sobre 9.692.1 por menos 200 tercios. Esto me da menos 0.00669 metros. ¿Sí está bien? Sí, profe. Lo que es lo mismo, pues 0.69 centímetros. Muy bien.
Este sería entonces el resultado. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Lo voy a dejar planteado y ustedes lo llevan terminado para la próxima clase. Vamos a hacer lo mismo para una viga simplemente apoyada. Le vamos a colocar una carga de, coloquemos aquí 10 kilonewton por metro, uniformemente distribuida, y una carga puntual de 30 kilonewton. Aquí tenemos 3 metros, aquí 2 metros. E por I lo vamos a tomar constante, el mismo valor que nos dio en el caso anterior, 9692.1 kilonewton metro cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Calculemos las reacciones. Teniendo las reacciones, sacamos ecuaciones. Entonces, rápidamente, no voy a, porque se los voy a dejar planteado, ustedes lo terminan. El diagrama de momento tendría la siguiente forma. En la primera parte, en los primeros 3 metros, ese diagrama es cuadrático. En la segunda parte no hay carga, entonces el diagrama es lineal. Este es el diagrama de momento. Muy bien. Así que, para el primer tramo, bueno, lo importante, aquí tengo una frontera. Entonces, en el primer tramo saco una ecuación. Hago un corte. Hago un corte aquí y saco una ecuación. Recomiendo irnos con la convención de curvatura positiva. Entonces tendría una ecuación M1 de X. Esta primera ecuación no tiene ningún problema. Usted la va a determinar tal que X arranca en el lado izquierdo. Si quiere desde allá o si quiere hacerlo desde el otro lado está bien. Algo importante. Si definimos este como el punto de origen, ese va a ser tu punto de origen. No se puede pasar luego a decir que el punto de origen es el otro apoyo, no. El punto de origen es solamente uno. Muy bien. Entonces creo que con esa ecuación no tenemos ningún inconveniente. Para el segundo tramo hay que tener en cuenta lo siguiente. Usted no sé cómo lo hicieron en resistencia de materiales. Lo van a hacer pues como ustedes lo entiendan mejor, ¿no? Pero pues igual necesito que apliquen el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos dos opciones para el segundo tramo. Una, que usted plantee la ecuación del segundo tramo también desde ese mismo origen. ¿Listo? X desde aquí. Si lo hace de esta manera, entonces la ecuación de momento que obtiene, ojo, el mismo sentido, si acá planteé que era curvatura positiva, aquí también, y esta va a ser M2 de X. Saco esa ecuación. Esta X en el segundo tramo, ¿qué valores va a tener? Como estoy acumulando, o sea, estoy desde el origen, pero este tramo, estos 3 metros, no están en función de X, o sea, porque la distancia de 3 metros ya es conocida.
¿Cuál es el tramo desconocido? Este pedacito de acá. Solamente solo desconocido. Lo que está antes se conoce. Lo que está en los 3 metros se conoce, o sea, no depende de X, porque conoces la longitud X. Entonces, X para la segunda ecuación va a tener valores desde 3 metros, o sea, desde los 3 metros hasta la longitud final que sería 5 metros. Creo que esta es la forma que muchos usan en resistencia, no sé, igual pues son métodos que se dan o procedimientos y está bien, podemos llegar al mismo resultado, ¿vale? Si lo hacen de esta manera, entonces se aplica todo el procedimiento en decir que la curvatura es igual a la segunda derivada del desplazamiento respecto a x dos veces, es igual a la ecuación de momento sobre E por I. Partimos de eso, entonces obtenemos el giro como la integral de cada momento, Entonces, si queremos el giro del tramo 1, va a ser el momento del tramo 1 respecto a x. Si queremos el desplazamiento del tramo 2, perdón, el desplazamiento del tramo 1 sería la integral del giro en ese primer tramo. Entonces aquí es 1 y 1. Término E por I lo puedo dejar afuera. Y para el segundo tramo, lo mismo, E por I por el giro del segundo tramo igual a la integral de la ecuación de momento del segundo tramo. Entonces aquí es segundo tramo, segundo tramo. Desplazamiento ay, acá me quedó mal. Si ven algún error, no, si está bien porque este es giro del tramo 1, está bien. Desplazamiento del segundo tramo sería la integral del giro del segundo tramo. Entonces aquí tengo tramo 2, tramo 2. Muy bien, entonces cuando haga esto, para el caso del giro en el primer tramo, aquí me va a salir más una constante de integración C1. Más una constante de integración C1. Cuando integre la ecuación del giro para obtener el desplazamiento del primer tramo, me quedaría más C1x más C2. Ya llevo dos constantes. Hay otro tramo, entonces aparece más una constante de integración C3 cuando integro la ecuación de momento del segundo tramo. Voy a obtener el desplazamiento del segundo tramo, sería más C3x más C4. Aparecen cuatro constantes. Así que hay que determinar esas cuatro constantes utilizando las condiciones iniciales. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Vamos con las de borde o las de apoyo. En el borde. Entonces, tengo dos apoyos, así que se tiene que cumplir y son apoyos fijos. Aquí no olvídense del giro. Listo, olvídense del giro porque pues no hay restricción del giro. Esta viga se va a deformar de esta manera y tengo entonces aquí giro y aquí giro diferente de cero, En el borde solamente tengo restricción de desplazamiento, o sea que podría decir que cuando evalúe el desplazamiento del tramo 1 en x igual a 0, pues este desplazamiento es igual a 0. Y cuando evalúe el desplazamiento del tramo 2 en x igual, por la convención que tengo, el tramo 2 sería, donde está el apoyo, sería 5 metros. Entonces cuando lo evalúe en x igual a 5 metros, esto es igual a 0.
Esas son las condiciones de borde. Como tengo 4 constantes, necesito 4 ecuaciones para encontrar esas constantes que vienen siendo mis incógnitas. Así que aquí tengo que utilizar ecuaciones de frontera. Entonces, en la frontera, aquí donde está la frontera, ya vimos que se tiene que cumplir o que tiene que existir compatibilidad de deformaciones porque es el mismo nudo. ¿Listo? Entonces tendríamos que el desplazamiento del tramo 1, cuando yo evalúe y1 de x y acá y2 de x, cuando evalúe el desplazamiento del tramo 1 en x igual a donde está la frontera, 3 metros, va a ser igual al desplazamiento del tramo 2 en x igual a 3 metros. Y lo mismo para el giro. Aquí hay un giro, teta 1 de x, y un giro, teta 2 de x. Entonces tengo el giro en el tramo 1 evaluado en 3 metros va a ser igual al giro del tramo 2 evaluado en 3 metros. Tengo 4 ecuaciones para 4 constantes y ya está. ¿Listo? Ese sería un método. Llamemos a este el método 1. Ese método 1 va a ser sin usar el diagrama de cuerpo libre. Sin diagrama de cuerpo libre. Esa es la condición del método 1. En el método 2 vamos a usar diagrama de cuerpo libre. Entonces, para este método 2, esto se mantiene. La ecuación del tramo 1 no cambia, inicia desde el punto de origen. Esto no cambia. Va a cambiar el tramo 2. ¿Qué pasa con el diagrama de cuerpo libre? Que de lo que vimos en clase, el diagrama de cuerpo libre consiste en separar los nudos que tienen reacciones o que tienen cargas aplicadas de los elementos que tienen variación de carga. Entonces el diagrama de cuerpo libre para este caso me va a quedar así, apoyo fijo aparte, aquí me queda un tramito en donde tengo carga de 10 kN por metro, aquí me queda un nudo donde hay una carga aplicada de 30 y me queda otro elemento que no tiene carga y el otro apoyo. ¿Listo? Entonces, para la primera ecuación no hay problema. Yo aquí voy a calcular un cortante. El momento pues es 0 por la condición de apoyo. Por aquí voy a tener un cortante y voy a tener un momento. ¿Listo? Aquí sí tengo esos resultados. En todos pues tengo que tener cortante, momento. Este va hacia abajo. Bueno, dejémosla así para que ustedes lo completen y no generarles líos allá cuando completen el diagrama de cuerpo libre. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre, yo me ubico en el primer tramo y en una distancia x hago un corte y determino ahí mi ecuación m1 de x. Esta ecuación va a ser la misma que la del método anterior. Pero para el segundo tramo no voy a partir desde el origen. ¿Por qué? Porque tengo los efectos calculados al inicio de cada tramo. Si voy al tramo 2, estos son datos. Después de que usted haga el diagrama de cuerpo libre, este viene siendo un dato del diagrama de cuerpo libre. Entonces, como es un dato,
La ecuación del tramo 2 yo la puedo plantear, hago un corte aquí, m2x, y el origen va a estar desde aquí, desde donde inicia el tramo 2. ¿Listo? Entonces, este método se diferencia del anterior porque este es mi origen para el tramo 2. Luego, si ese es mi origen, ¿y por qué es mi origen? Porque tengo los datos al inicio del tramo. Este valor de x va a ser de 0 a 2 metros, lo que vale el segundo tramo. El primero no cambia, es de 0 a 3 metros. Conclusión: siempre que usted saque las ecuaciones con diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones siempre van a arrancar desde 0, porque usted conoce los efectos al inicio de cada tramo. Entonces, cualquier ecuación arranca de 0. Y eso es una ventaja en el método de la doble integración, sobre todo cuando vamos a calcular las constantes. ¿Listo? Esa es la condición. Pueden comparar, o sea, lo que quiero es que ustedes de tarea hagan estos dos métodos y verifican. Les tiene que dar lo mismo al final, pero las ecuaciones no, el resultado de desplazamiento tiene que dar igual. Pero para que comparen esos resultados. Entonces, este procedimiento de aquí se mantiene. Lo único que va a cambiar es cómo evalúo mis condiciones iniciales. Muy bien. Entonces, respecto a las condiciones iniciales, la primera condición se mantiene, es la misma. El desplazamiento del tramo 1, cuando x es igual a 0, cuando estoy en el apoyo es 0. Ahora, para el otro apoyo, sería evaluar el desplazamiento del tramo 2 en x igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? ¿Quién dice yo? ¿A 2? A 2 metros. El segundo apoyo, este apoyo se encuentra cuando evalúo esa ecuación a los 2 metros. Es igual a 0. Condiciones de frontera. En el primer tramo igual, el desplazamiento en x igual a L, ahí está la frontera, finalizando el primer tramo. Y el tramo 2 sería la frontera en x igual al inicio del tramo, x igual a 0. El giro, lo mismo, el giro en x igual a 0. Esa es la diferencia de esos dos métodos. Que la forma en la que evalúo las condiciones iniciales cambia. Pero este procedimiento es mucho más fácil porque es mucho más fácil que se me anulen términos porque x es igual a 0 para el caso de calcular constantes. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces de tarea van a hacer los dos métodos, desarrollar los dos métodos. Ojo que las ecuaciones no les van a dar iguales, ¿listo? Porque la ecuación de momento cambia para el segundo tramo. Entonces no se preocupen, las ecuaciones no les dan iguales. Pero van a calcular el giro y desplazamiento en la frontera. Y eso sí les tiene que dar iguales, les tiene que dar el mismo valor con los dos métodos. Tomen E por I igual a 9.200, ¿qué fue que dije? 9.692.1. Con eso comparan, pues que los resultados son correspondientes. Porque ahí sí les tiene que dar lo mismo.